Buenos días y bienvenidos nuevamente al canal de Néstor, un canal hecho con amor. Nestorcitos y Nestorcitas, en el día de hoy lo que vamos a ver es un ejercicio tomado en un examen del CBC que está relacionado todo con uniones, propiedades físicas de las uniones químicas, estructura de Lewis, Trepé, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a arrancar por el punto A. El punto A nos dice escribir la estructura de Lewis de aquel compuesto ternario que conduce la electricidad. Bueno, compuestos ternarios vamos a tener esta oxosal y este compuesto orgánico, ¿sí? Ahora, lo primero que tenemos que recordar es que van a conducir la electricidad disueltos en agua. Vamos a tener las uniones iónicas y las moléculas polares. Obviamente que el compuesto orgánico que tenemos acá es prácticamente no polar, La oxosal sí nos va a terminar de conducir la electricidad disuelta en agua. ¿Por qué? Porque tiene uniones iónicas, ¿sí? Entonces, el que conduce la electricidad disuelta en agua es la oxosal. Entonces, magnesio, nitrógeno, oxígeno 3, 2. Bien, yo lo primero que hago es determinar el número de oxidación que tiene cada elemento y el número de oxidación que tiene el paréntesis, el oxoanión poliatómico. Más 2, menos 2, más 5. Todo esto va a tener como resultado menos 1. Por lo tanto, la estructura de Lewis sería un átomo de magnesio que va a tener dos cargas positivas. El corchete que va a tener una carga negativa. Dibujé dos, porque tengo dos paréntesis, dos iones, oxoaniones. Y en el centro voy a tener el nitrógeno, el oxígeno y el oxígeno. Como tengo dos cargas positivas, quiere decir que el magnesio cedió dos electrones. Pero al tener dos corchetes con el oxoanión, quiere decir que uno de los electrones fue a parar a un oxígeno de uno de los corchetes del oxoanión y el otro fue a parar al otro corchete del otro oxoanión. Por lo tanto, vamos a tener que dibujar un electrón de valencia que va a corresponder al magnesio. Ese átomo de oxígeno va a llegar a 7 electrones de valencia y por lo tanto va a compartir un par de electrones con el nitrógeno. Luego, el nitrógeno está en el grupo 5A. Ya dibujé 1, me faltarían 4. Y ahí, si observamos, el átomo central del oxoanión no llegó a 8, por lo tanto, tiene que compartir dos pares de electrones con un oxígeno, y ahí sí también llegaría a 8 el nitrógeno y llegaría a 8 el oxígeno. Y como el átomo central ya llegó a 8, vamos a tener una par de electrones en forma de covalente dativa. Y ahí tenemos la estructura de Lewis de la oxosal, que es la que conduce la electricidad disuelta en agua. El punto B nos dice, indica el compuesto binario que forman moléculas polares y
hay que justificar utilizando la geometría molecular y el ángulo de enlace. O sea, lo que tenemos que utilizar es TREPEP para poder justificar este punto. Entonces, binarios vamos a tener el agua, el tricloruro de boro y el óxido de cobre. El óxido de cobre va a ser iónico, por lo tanto no forma moléculas. Nos quedaría el agua y el tricloruro de boro. La estructura, la fórmula desarrollada del agua sería el oxígeno con dos pares de electrones no compartidos, una covalente simple con el hidrógeno y una covalente simple con el oxígeno. Y ya al tener dos pares de electrones no compartidos, esta molécula es polar. La segunda, tenemos el boro. Recordemos que este tipo de molécula no cumple con la regla del octeto. El cloro y el cloro. Ahora, acá tenemos tres pares de electrones compartidos. ¿Sí? Tres pares de electrones compartidos. Por lo tanto, la geometría va a ser triangular plana. ¿Por qué digo todo esto? Porque mirando esta estructura no puedo decir si es polar o no polar. Entonces, ¿qué me quedaría? El boro en el centro con el cloro apuntando hacia arriba y los dos cloros en ángulo. Y como expliqué en otros videos, si yo tengo dos uniones que no forman un ángulo recto, voy a tener una resultante que sale del boro. Y como estos dos átomos son de cloro y es el mismo que tengo arriba, en la tercera unión, en el tercer par de electrones compartidos, esto va a tener un dipolo 1, esto va a tener un dipolo 2, y como el dipolo 1 es igual al dipolo 2, esta molécula es no polar. Bien, esta sería la justificación de la no polar. Ahora vamos a la polar porque nos pide la geometría molecular y nos pide el ángulo de enlace. La historia es la siguiente. El agua tiene dos pares de electrones no compartidos y dos pares de electrones compartidos. Entonces tiene cuatro pares de electrones totales. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando yo tengo pares de electrones no compartidos, voy a tener una geometría electrónica, de la cual voy a trabajar con los pares de electrones totales. Y como tengo cuatro pares de electrones totales, la geometría electrónica seguramente va a ser tetraédrica. Y el ángulo de enlace va a ser menor a 109,5 grados. Ahora, como tengo que determinar la geometría molecular, para trabajar con la geometría molecular, lo que vamos a utilizar van a ser los dos pares
de electrones solamente compartidos. Quiere decir que vamos a tener una geometría angular, y el ángulo de enlace va a ser menor a 109,5 grados. La estructura de la molécula de agua sería el oxígeno en el centro, el hidrógeno, un par de electrones hacia arriba y recordemos que tenemos un par de electrones hacia atrás. Y de esa manera podemos corroborar que esta molécula es polar. Por último, tenemos que nombrar el quinto compuesto. Y el quinto compuesto va a ser este óxido. Entonces, vamos a escribir la fórmula. El oxígeno tiene el número de oxidación -2, el cobre va a tener +2. La suma de los números de oxidación en un compuesto tiene que ser igual a 0. Luego, vamos a la tabla periódica y el cobre va a tener dos números de oxidación, +1 y +2. Vamos a trabajar con el más grande. Por lo tanto, si tengo que nombrar este óxido según IUPAC, voy a tener el óxido de cobre -2. Ahora, si tengo que nombrarlo por tradicional o clásica, óxido, el prefijo del cobre es Cupr y al ser el más grande, la terminación es ico. Óxido cúprico. Como el ejercicio no me indica cuál de los nombres tengo que usar, voy a utilizar, según lo que yo sé, una o la otra. Ahora, si te indican nombrarlo por tradicional o clásica, vas a tener que utilizar la de abajo. Si tenés que nombrarlo por IUPAC o Stock, tenés que utilizar la de arriba. Y si no te indican nada, podés elegir entre las dos. Eso ya queda a gusto y placer tuyo. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Si querés y te interesa suscribirte a nuestro canal. Si ya te suscribiste, hace clic en la campanita para avisarte de nuevos videos. Si querés, puedes dejarnos alguna sugerencia, algún comentario que quieras, dudas, inquietudes en la sección de comentarios. Y bueno, como siempre digo, por último, nos vemos pronto en el próximo video de Clases de Néstor. Chao, hasta la próxima.